para abrir el día, tenemos, la participación, en esta ponencia, conjunta. Tenemos a, Christopher Youth McCarroll de la National Yang Chiao Tung University en Taiwán. Tenemos a María Berta López Ríos de la Bath Spa University en Reino Unido. Y tenemos a Paloma Muñoz Gómez, investigadora independiente, que está en Taiwán. Y bueno, es un gusto bienvenirlos, amigos, colegas, y bueno, estamos, la sala es suya. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y antes de comenzar, queremos dar las gracias a Alberto y Stefan por organizar este simposio. Pensamos que es una muy buena iniciativa y estamos muy felices de ser parte de ella. Hoy vamos a hablar de la memoria y el duelo. El duelo es un tema sensible y esperamos que no sea muy difícil para quienes han sufrido una pérdida. Sin embargo, pensamos que es un tema importante de discutir. Aquí está el plan para la charla. Primero vamos a introducir el fenómeno que nos interesa, el hecho de que muchos chilenos experimentaron un duelo por un acto político. Segundo, tratamos de explicar ese duelo. Finalmente, explicamos cómo ese duelo también tiene aspectos pasados y futuros y, por tanto, cómo está relacionado con la memoria y la imaginación. La protesta social en Chile de 2019 a 2020, Chile despertó o estallido social, empezó como una protesta para una sociedad más igualitaria, que eventualmente decantó en una propuesta para cambiar la constitución chilena. Recordemos que la constitución vigente había estado y aún sigue en vigor desde la dictadura de Pinochet. Se realizó un primer plebiscito el 25 de octubre de 2020 en que los chilenos votaron a favor de cambiar la constitución de la era de Pinochet. Se formó una convención constitucional de miembros elegidos directamente. Después de un año de deliberaciones, la convención propuso una de las constituciones políticas más progresistas jamás producidas, que defendía los derechos ambientales, de género y de los pueblos indígenas, entre otros. Una vez se completó este documento, se llamó a un nuevo plebiscito o plebiscito de salida, en el que la población votó para aprobar o rechazar el nuevo borrador de la Constitución. El plebiscito de salida rechazó la Constitución propuesta por una gran margen. El rechazo al borrador de la Constitución del 2022 fue inesperado y se sintió como un golpe severo para un segmento de la población. Múltiples reacciones de profunda tristeza y dolor aparecieron en las redes sociales. Para algunos se sintió como una pérdida tan profunda que fue similar a un luto. Por ejemplo, en respuesta al resultado del referéndum, el novelista Ariel Dorfman declara: "Confieso que estoy de luto". Esta frase resume los sentimientos de muchas personas cuyas esperanzas de un futuro mejor estaban invertidas en el proyecto constitucional de 2022. De manera similar, el psicólogo Esteban Muñoz describe la tristeza y la pérdida de esperanza que él y una parte de la población experimentó. Emociones que él llama tristeza política, la cual involucra un duelo necesario. ¿Cómo podemos entender que el rechazo de una nueva constitución haya resultado en un luto para muchos chilenos? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que entender mejor cómo surge el duelo. El duelo se entiende comúnmente como una experiencia emocional compleja o un proceso relacionado con un evento traumático que típicamente es la muerte de un ser querido.
Sin embargo, las personas y cosas que causan el duelo son mucho más diversos que eso. Podemos experimentar un duelo por personas que nunca hemos conocido. Por ejemplo, muchas personas experimentaron duelo por la muerte del cantante David Bowie. Otra forma en la que se hace evidente la diversidad del duelo es que no solo experimentamos un duelo cuando perdemos a una persona, sino que también podemos sentir duelo por la muerte de nuestras mascotas. Las personas también han descrito el sentimiento del dolor por la destrucción del medio ambiente natural, de hogares y edificios importantes. ¿Cómo podemos entender esta diversidad y las múltiples cosas por las que podemos atravesar un duelo? Para responder a esta pregunta, primero debemos tratar de comprender mejor los objetos propios del duelo y la naturaleza precisa de la pérdida que subyace a las experiencias de duelo en general. Es ampliamente aceptado que al menos algunas experiencias emocionales muestran intencionalidad. Las emociones están dirigidas hacia ciertas cosas. Ahora debemos introducir una distinción entre los objetos concretos y los objetos formales de las emociones. Los objetos concretos son las cosas, personas o situaciones específicas de las que trata una emoción. Podemos tomar el ejemplo del miedo. Cuando alguien teme a las alturas o arañas, estos son diferentes objetos concretos del miedo. A pesar de sus diferencias, estos diversos objetos del miedo comparten un objeto formal, el cual es una característica evaluativa que se le asigna al objeto concreto. En el caso del miedo, el objeto formal puede entenderse como el peligro o la amenaza. Las diversas cosas que tememos son aquellas en las que reconocemos peligro o amenaza. En el caso del duelo, los objetos concretos pueden, como vimos, abarcar muchas cosas diferentes. En otras palabras, el duelo puede tener una variedad de objetos concretos. Si apelamos a la noción del objeto formal del duelo, podemos obtener una imagen más unificada. Una propuesta reciente que captura la diversidad del duelo es pensar en el objeto formal del duelo como relacionado a una pérdida de posibilidades. Esta pérdida puede entenderse como una pérdida de posibilidades significativas que son parte integral de la estructura de la vida de una persona, de sus diversos proyectos, pasatiempos, actividades habituales y compromisos. Es importante destacar que la pérdida de posibilidades no es necesariamente individual, sino que puede ser más relacional. No tiene por qué ser solo mía, sino que también puede ser tuya o nuestra o de ellos. Esta noción de que el duelo involucra una pérdida de posibilidades es relativamente abstracta. Sin embargo, una forma de hacerla más específica es pensar en ella en términos de interrupciones de nuestra identidad práctica. La identidad práctica de una persona es una descripción bajo la cual te valoras a ti mismo, una descripción bajo la cual encuentras que tu vida tiene valor y que tus acciones merecen ser emprendidas. Todos tenemos un conjunto de compromisos, valores y preocupaciones que utilizamos para guiar las decisiones que tomamos y las acciones en las que nos abarcamos. Este conjunto constituye nuestras identidades prácticas. Es importante resaltar que el conjunto de valores y preocupaciones que constituye nuestra identidad práctica no están aislados en el individuo, sino que a menudo son relacionales.
Nuestras identidades prácticas involucran roles y relaciones, ciudadanía, membresías en grupos étnicos o religiosos, causas, vocaciones, profesiones y cargos. Perder posibilidades implica experimentar una sensación de interrupción de quién uno es. Cuando los roles, estatus, compromisos y proyectos de una persona cambian, estos tienen que ser renegociados. El duelo ocurre entonces cuando perdemos a alguien o a algo en quien hemos invertido nuestras identidades prácticas. Hacemos duelo por aquellos que llegan a desempeñar roles cruciales en nuestras aspiraciones y compromisos. De hecho, cuanto más central sea otra persona para nuestra identidad práctica, mayor sería nuestro motivo de duelo por su muerte. Por tanto, la pérdida de personas en las que hemos invertido nuestras identidades prácticas nos impone un cambio profundo en dichas identidades. Pensar en el objeto formal del duelo como una pérdida de posibilidades que involucra una interrupción de la identidad práctica de una persona explica la diversidad del duelo. Por ejemplo, ¿por qué podría alguien sentir duelo por la pérdida de una glaciar? Si alguien se ve a sí mismo como un activista ambiental, la destrucción del medio ambiente puede sentirse como una interrupción de sus valores y preocupaciones, y esa pérdida puede sentirse dolorosa. La identidad práctica de una persona se ha visto interrumpida y esta persona puede experimentar un duelo. Lo que queremos sugerir es que esta forma de entender el duelo ayuda a explicar por qué una parte de la población chilena experimentó duelo en respuesta al rechazo de la Constitución. Creemos que muchos chilenos experimentaron una interrupción en su sentido de identidad práctica cuando el proyecto constitucional fue rechazado. En consecuencia, muchos experimentaron la tristeza, el desconcierto, la confusión y la desilusión asociada al duelo. El proyecto constitucional del 2022 propuso una de las constituciones políticas más progresistas jamás producidas. Se propuso defender los derechos ambientales, de género y de los pueblos indígenas, entre otros. Si una persona se identificaba con esas causas éticas, confiando que la nueva constitución las garantizaría, entonces el rechazo de la propuesta pudo haber sido percibido como una pérdida dolorosa, que conllevó a un duelo. Muchas personas habrían experimentado una pérdida significativa de posibilidades y una interrupción de sus identidades prácticas. En este momento puede surgir la siguiente crítica. Uno podría preguntarse si los partidarios de la reforma constitucional realmente perdieron posibilidades significativas que son parte integral de la estructura de su vida, de sus diversos proyectos, pasatiempos, actividades habituales y compromisos. Esto podría parecer más probable si la Constitución que consagrara sus valores estuviera en vigor y luego fuera revocada después de algún tiempo. Pero cuando nunca fue más que una esperanza, realmente pudo haberse arraigado tan profundamente en la estructura de sus vidas, realmente perdieron alguna posibilidad cuando se rechazó el proyecto constitucional. Para responder a estas preguntas, debemos demostrar cómo el nuevo proyecto de constitución, a pesar de no haber sido operativo, ató las identidades de los votantes con sus esperanzas de superar las injusticias pasadas y con sus expectativas de un mejor futuro. Debemos mostrar cómo las identidades prácticas de estos votantes abarcan aspectos del pasado, el presente y el futuro.
Puede parecer extraño pensar que algunos miembros de la comunidad chilena sintieran duelo en respuesta a la derrota del plebiscito. Sin embargo, esta experiencia no es única. De hecho, existen precedentes de duelos políticos. Por ejemplo, Darcy Harris escribe sobre el día en que los resultados de las elecciones de 2016 en Estados Unidos confirmaron que Donald Trump había ganado la presidencia. Harris dice, estaba asistiendo a una conferencia internacional en Escocia sobre duelo. Me despertó el sonido de gente llorando en el pasillo del hotel donde me hospedaba. Durante todo el día, el dolor manifiesto de muchos asistentes de la conferencia era palpable. Muchos describieron los eventos y sus sentimientos en torno a los resultados de las elecciones con un lenguaje de dolor, pérdida y desesperación. Algunos estaban tan abrumados por su dolor que no pudieron participar en la reunión ese día. En Chile, la propuesta de la Constitución de 2022 se pensó como un plan para un país más plural y socialmente inclusivo, un país dispuesto a dejar atrás la experiencia traumática y los valores injustos impuestos por la dictadura militar liderada por Pinochet. El borrador incorporó demandas de ambientalistas chilenos, de representantes de las naciones indígenas y del movimiento feminista, entre otros. Podemos predecir que cuanto más una persona se identificara con las leyes, reformas y cambios políticos que hubiesen quedado consagrados en la nueva Constitución, más habría impactado el rechazo de este borrador en su identidad práctica y más probable sería que lamentara el resultado. Por tanto, para comprender mejor cómo surgieron estas identidades prácticas, necesitamos reconocer sus aspectos pasados y futuros. El duelo puede entenderse como un reconocimiento emocional del trauma de una pérdida e involucra aspectos pasados, presentes y futuros. La capacidad de recordar el pasado e imaginar el futuro son habilidades claves involucradas en el duelo, ya que ayudan a traer a la mente la pérdida de posibilidades que implica el duelo. Dado que la noción de identidad práctica presupone una perspectiva evaluativa a través del tiempo sobre uno mismo, el duelo implica lidiar con disrupciones que afectan esta identidad. La memoria y la imaginación juegan un papel crucial. El duelo implica reconciliarse con el pasado, así como imaginar un nuevo futuro sin la persona, lugar u objeto cuya pérdida se está lamentando. En resumen, implica renegociar nuestra identidad práctica y esta renegociación depende en gran medida de nuestras habilidades para recordar el pasado e imaginar el futuro. Sugerimos que para muchas personas en la sociedad chilena, el borrador de la Constitución fue visto como una oportunidad para cambiar el sistema político consagrado bajo la dictadura de Pinochet y comenzar, o en muchos casos continuar, el difícil proceso de renegociar los recuerdos dolorosos y traumáticos de esa época. La violencia y la fuerza represiva de la que fue víctima el movimiento social de 2019 a 2020 trajo a la superficie recuerdos de represión vividos por los movimientos sociales en el pasado reciente, en la época de Pinochet, y con ello la sensación de experimentar un trauma transgeneracional. La noción de trauma relacionado con la era de Pinochet es un elemento importante en las identidades prácticas de un amplio sector de la población chilena. En su estudio sobre el resurgimiento de las protestas sociales en Chile, Jara Ibarra propone que los recuerdos traumáticos heredados de que la dictadura informan el imaginario y la identidad grupal de las generaciones más jóvenes. Este imaginario puede posteriormente ser utilizado
para acciones orientadas al futuro y puede conformar parte de las demandas de acción social de este grupo. Este marco también se puede aplicar a las protestas de 2019, que reutilizaron repertorios simbólicos de la protesta social de la época de la dictadura, como, por ejemplo, la música del compositor chileno Víctor Jara, que fue torturado y asesinado por los soldados de Pinochet, y su famosa canción El derecho de vivir en paz, que se alineaba con las nuevas demandas multiéticas del momento. Volviendo a Dorfman, podemos ver la conexión entre la constitución propuesta el 2022 y la lucha transgeneracional por cambiar la sociedad. Para Dorfman, la Constitución habría extendido la democracia, establecido la paridad de género, respondido amorosamente a la necesidad de una atención médica universal, educación digna y fondos de pensiones, acceso al agua, soberanía sobre los recursos minerales, el cuidado de los animales y los niños, cosas por las que generaciones de chilenos han luchado. Dorfman lamenta haber perdido una oportunidad única de finalmente enterrar la constitución autoritaria de Pinochet, que ha sido la facilitadora de las políticas neoliberales que Chile y por lo tanto de su crisis actual. De esta manera, el borrador de la Constitución y las esperanzas y valores que encarnaba pueden verse como un puente entre el pasado y presente y futuro. Es en este sentido que la memoria y la imaginación orientada al futuro juegan un papel clave en el dolor que muchos chilenos experimentaron al ser rechazado el proyecto constitucional. La propuesta constitucional fue vista como una forma de lidiar con los fantasmas del pasado y de instalar las esperanzas de un mejor futuro. Muchas personas que votaron a favor del proyecto lo hicieron en parte para superar los traumas del pasado, aun cuando no experimentaron esos traumas de primera mano. La constitución de la era de Pinochet es vista por muchos como una representación y continuación de ese régimen represivo. El rechazo del nuevo proyecto representó un retroceso en la negociación continua de la identidad práctica de muchas personas. Los recuerdos colectivos o compartidos del pasado pueden cumplir una función formadora de la identidad. Incluso aquellos que no vieron o no vivieron traumas directamente. Estos traumas pueden conformar parte de su identidad. Las ciencias de la memoria conciertan en que recordar es un proceso activo y constructivo. La memoria es maleable. Se ha sugerido que la maleabilidad de la memoria ayuda a transformar los recuerdos individuales en recuerdos compartidos y, posteriormente, en recuerdos colectivos. Esta transformación ocurre a través de mecanismos como esquemas o marcos compartidos para interpretar eventos, el contagio social. Esto es cuando al compartir recuerdos incorporamos información proveniente de fuentes externas. El olvido inducido por recuperación socialmente compartida. Este es cuando al discutir sobre el pasado con otros, recordamos ciertos detalles y olvidamos aquellos aspectos que no son rememorados. Los recuerdos del pasado personal también pueden ser transmitidos a otros de forma vicaria. La memoria vicaria es un tipo de memoria episódica interpersonal. Ocurre cuando los recuerdos de otros se convierten en parte del pasado recordado de quienes escuchan esos recuerdos, aunque el oyente no haya vivido el evento en cuestión. Los recuerdos vicarios se transmiten a individuo y de generación en generación, convirtiéndose en parte de la memoria cultural del grupo. De esta manera, eventos, situaciones, incluso emociones y pensamientos son transmitidos de una persona, generación o grupo a otros
que heredan el patrón de realidad contenido en los recuerdos. Los recuerdos vicarios cumplen las mismas funciones que los recuerdos episódicos, incluida una función identitaria. Por tanto, individuos que no experimentaron directamente un trauma pueden identificarse con la experiencia de tal manera que se convierte en parte de su identidad y de la realidad compartida del grupo. De esta manera, el borrador de la Constitución no fue un fenómeno efímero, carente de la profundidad temporal necesaria para entregarse en la identidad práctica de los individuos. Disculpen, Chris, solamente para que estén conscientes del tiempo, van ahorita sobre 25, casi 26 minutos. Esta es la última. Gracias, Alberto. El proyecto constitucional estaba inmerso en el tejido de la frecuentemente traumática historia de Chile y fue visto, al menos por algunos, como una manera de realizar los compromisos y valores que conforman sus identidades prácticas. El rechazo del proyecto fue una pérdida de posibilidades que están relacionadas con la memoria y la imaginación, y conllevó a un duelo para algunos sectores de la sociedad chilena. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esta charla y esta revisión del fenómeno. Vamos ahora con la sección de preguntas y comenzamos con Stephen. Sí, muchas gracias a todos por esa presentación muy interesante. Me hizo pensar en un fenómeno que ocurrió aquí en Australia el año pasado. También tuvimos un referéndum que falló, un referéndum para darle voz a las comunidades indígenas en la Constitución. La esperanza de los pueblos indígenas era de que por fin serían escuchados dentro de la Constitución con un mecanismo y pues falló. Y hay algunas personas que han descrito sus experiencias tras la falla del referéndum como un duelo. Entonces me pareció pues muy interesante la forma en que analizaron ustedes ese fenómeno. Pero también me hizo pensar, y mi pregunta es sobre si todos los duelos son creados iguales, porque si hubiera sido exitoso el referéndum, igual es plausible creer que la oposición derechista lo hubiera experimentado como un duelo para ellos, porque también es una pérdida de posibilidades. Y como para ir más allá, es muy fácil imaginarse de que hay muchas personas que están experimentando como un duelo cada vez que llega un inmigrante al país o cada vez que ven aborígenes en posiciones de poder, porque sienten que los valores de las comunidades como se están socavando. Entonces mi pregunta es si lo encuentran ustedes necesario para su proyecto hacer como una jerarquía de duelos a base de quizás principios morales o éticos, o si todos los duelos son creados iguales. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué piensan al respecto? Me interesaría saber. Berta, ¿tú quieres responder? ¿Ya? ¿Puedo contestar? Sí. Sí, súper interesante la pregunta sobre la jerarquía de duelos. Más que nada, por ejemplo, los autores que nosotros estamos presentando para construir el argumento, que es Korsgaard, Matthew Radcliffe. Matthew Radcliffe escribió un paper en el 2019, más que nada explicando, y hay varios autores más o menos en esa línea, de que el duelo no es necesariamente una emoción irracional, sino que es una emoción racional. Y cuando Cholby y usan a Korsgaard, ¿no? Korsgaard habla de esta idea de identidad, pero está construida como identidad desde una perspectiva moral y ética. Entonces, cuando hablamos de que hay un proyecto que se construye, ¿no? que donde tú te sientes identificado como, en este proyecto que es de cambiar la Constitución en esta línea, tú te sientes identificado porque este proyecto es bueno, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando este proyecto no llega a su fin, falla, se derrumba,
se derrumba porque miembros, no porque es un proyecto que se hace con otras personas y que parte de esas otras personas votó en rechazo a este proyecto. Entonces tú pierdes parte de los miembros que están apoyando este proyecto, de repente ya no están apoyando ese proyecto. Entonces hay una pérdida de miembros, ¿no? Y que se refleja en este resultado. Y es ahí donde está el duelo. Entonces, si tú ves la contraparte, uno podría decir, bueno, si ellos hubieran perdido, ellos experimentarían un duelo, tendría que ver en cómo ellos han invertido, ¿no?, su identidad práctica con respecto a la posición contraria. O sea, si ellos consideran, o sea, ¿cuál es la base para que ellos consideren que su posición es buena? Porque también puede ser una posición simplemente egoísta, ¿me entiendes? Como decir, yo no quiero derechos a los indígenas porque eso no me conviene a mí, como personalista y de forma egoísta. Entonces ahí ya no hay eso ya no es una inversión de identidad práctica, ¿no?, sino de un propósito puntual y súper egoísta. Entonces habría que ver cómo ellos construyen, porque si eso está construido en un relato que tiene ese soporte, sí se experimentaría duelo, pero si no, no se va a experimentar duelo. Vale. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Marina. Hola, ¿qué tal? Sí, yo que les quería hacer una pregunta con respecto a la temporalidad del duelo, porque, digamos, comparto la idea de que uno puede hacer duelo por algo que era solo posible, pero para mí existe como una diferencia entre perder algo que es y que ya no está más, o perder, o por ejemplo, yo creo que también se puede hacer duelo progresivamente por algo que uno sabe que va a perder. Imaginémonos perder, saber, quizás es así, uno no sabe si la ciencia cierta se va a perder a los padres, por ejemplo, pero supone que se van a morir antes que uno, o no sé, cuando uno sabe que va a dejar un lugar. A mí me pasó cuando dejé Australia, sentí como un duelo anticipado, porque ya sabía que lo iba a dejar. Entonces, son como realidades, ¿no? O sea, perder algo que es real o perder algo que uno sabe que lo va a perder, versus perder algo que era solo posible. ¿No sienten que existe una diferencia ahí? Por ejemplo, comparando el caso, por ejemplo, en Argentina con Milei. Yo creo que el año pasado, cuando ganó Milei, hay una pérdida real de derechos que uno sabe que es algo que va a suceder y que el duelo es mucho mayor que, por ejemplo, si en el futuro Milei es reelecto o alguien de su partido es reelecto, porque lo que se esperaba era simplemente un cambio, pero creo que va a ser menor que el duelo que se sintió en el momento en el que se pierde lo que verdaderamente era. Entonces, ¿sienten que hay una diferencia o no? Bueno, yo respondo después. Alguien ¿Sí? puede como... Buena pregunta, gracias, Marina. Para mí, como ese fue como el tiempo del duelo puede como durar más o menos. Ese es como el modelo que como usamos como de Radcliffe y de Cholby. Yo creo que ayuda a explicar eso. Pero también como hay un factor importante, como esa era como si una posibilidad que puede haber tenido como, no sé, una sociedad más inclusiva y todo. Pero en el fondo yo creo que también una gran parte, porque a veces cuando estamos hablando de eso, la gente decía, yo no sentí duelo porque tenemos que seguir luchando. Entonces era como de corto plazo, porque la gente decía, ya, fallamos de nuevo, pero vamos a intentar de nuevo. Entonces ese puede modular la experiencia del duelo, yo creo. Cuando es una pérdida más concreta, hasta imaginaria o anticipada, puede ser como más duro el duelo. Esta es como una cosa que yo pienso. No sé si ustedes como quieren añadir algo. Sí, tenemos un dicho popular en Chile, no sé ustedes, que otra cosa es con guitarra, que significa que más o menos, claro, uno sabe que van a haber duelos en la vida, uno se puede preparar para los duelos, pero es diferente cuando
te toca vivir el duelo, ¿no? O sea, por muy preparado que estás, a veces el momento es sobrepasar la situación es otra cosa, de todas maneras. Por ejemplo, yo soy mamá y conozco muchos amigos que se preparan para ser padres, estamos totalmente listos y llega la paternidad y es como, wow, no estaba listo para nada, o sea, la experiencia, ¿cierto?, es muy distinta. Acá en el duelo también, yo creo que naturalmente estamos preparados como vamos a perder a nuestros padres, o sea, nuestra relación, ¿no? Va a cambiar, la relación de familia. Y como dice psicoanálisis, nosotros la metodología es como tú creas otra familia, ¿no? Vas creando otra familia, cambias a tus padres por otras relaciones, ¿no? Pero sin embargo, aunque estés en otras relaciones, aunque tengas tu propia familia, tengas tus propios proyectos que son separados ya de los proyectos con tu familia original, cuando tus padres mueran, remece, ¿no? Remece a la persona. Todos sabemos que eso va a suceder, pero es fuerte, pero para algunas personas es menos fuerte. Entonces, eso es una experiencia súper individual, ¿no? No es que haya una rúbrica que diga tú vas a hacer un duelo de 3 meses o de 3 años, ¿no? Eso no existe, pero sí existe, o sea, sí podemos contemplar que es un proyecto que nos podemos ir preparando en el sentido de que la identidad práctica tiene que ver con propósitos de vida. Entonces, ya sabemos que este propósito de vida tiene esta duración, ya sabemos que eso va a cambiar en algún momento. Y tenemos que empezar a pensar, a imaginarnos quizás cómo vamos a funcionar sin ese propósito de vida, qué otros propósitos pueden movernos, ¿no? Eso. Adelante, Chris. Solo, sí, gracias, Berta. Solo quiero añadir que, bueno, tenemos una colega en Grenoble y ella escribe sobre el duelo como una experiencia transformativa. Entonces, como esas experiencias transformativas que en el fondo uno no sabe exactamente cómo van a reaccionar, pero es como interesante. Marcela. Gracias. Sí, es que justo estaba pensando con esto que acaban de mencionar, pensando en esta cuestión de la identidad práctica y todo esto de lo de los padres, pero incluso si pudiéramos considerar que el duelo tiene una función adaptativa en el sentido de que incluso nos prepara para anticiparnos a nuestra propia muerte, ¿no? O sea, como pensarlo, sí, claro, nos ayuda a lidiar con la pérdida externa, pero esta pérdida inevitable que es morir, ¿no? Entonces también como pensarlo desde esta perspectiva creo que podría funcionar, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Ese es súper interesante, gracias. Yo no he pensado en ese pero pienso que, por ejemplo, Cholby escribe sobre el duelo, que en el fondo es como adaptativo en el sentido de que queremos como aprender algo de eso. Por ejemplo, como un conocimiento sobre el yo, el ego, las cosas que valoras y cosas así. Y yo pienso que también, sí, puede ser también como conocimiento como sobre nuestra como mortalidad también. Puede ser. Sí, es súper interesante. Sí, gracias. Sí, y nada más por ahí igual les sirve. Justo precisamente unos colegas de por acá de México acaban de sacar un libro que es Filosofía del Duelo. Entonces igual por ahí les puede contribuir en algo. Incluso hay un filósofo chileno, José Manuel Araya, que está contribuyendo con ellos. Entonces igual les sirve el dato. Sí. Sí, decir algo más que, o sea, me encantó lo que hablaste sobre la adaptabilidad, porque efectivamente en el duelo uno es como experimentar una muerte, pero no morimos, ¿no?
En el fondo, hay gente que sí, hay gente que no puede sobrepasar un duelo y también se va, muere, sigue la muerte. Por ejemplo, parejas que han estado juntos muchos años, se muere un miembro, al poco tiempo se muere el otro. Es como que sigue la muerte, ¿no? Hay personas que no pueden sobrepasar el duelo. Pero ¿qué nos hace sobrepasar el duelo? Es precisamente esta capacidad adaptativa, ¿no? Capacidad de reformularnos nuevamente. Así que sí, súper interesante, creo que es algo que se puede explorar bastante más en profundidad. Bueno, voy a hacer ahora yo una pregunta y ahorita les leo la de Juan, tenemos en el chat también. Me parece muy interesante su propuesta, esta forma que están leyendo estas formas colectivas de duelo por sucesos políticos. Y una cosa que me hizo mucho pensar es esta relación con la imaginación y el pensar las posibilidades, sobre todo por las capacidades de nuestra imaginación de construir algún tipo de realidades, valores, creencias, etcétera, fuertes para nosotros. A fin de cuentas, la elaboración de los recuerdos falsos, por ejemplo, es crucial el papel de la imaginación, ¿no? Y la forma en que llegamos a creer esas cosas como si fueran realmente pasadas. Y lo que me hace mucho sentido de lo que ustedes dicen es, yo en este momento me encuentro en un proceso de duelo y por mi hermano, por un hermano mío, y definitivamente una parte de mi proceso de duelo es la pérdida de lo que vivimos, pero una parte muy importante es todo lo que no vamos a vivir. O sea, para mí fue muy doloroso dejar ir lo que ya no vamos a poder hacer juntos, ¿no? Entonces pienso realmente en cómo mi imaginación proyectiva, mi prospección ha sido muy, muy fuerte. Veo que son cosas distintas, lo que ya no podemos hacer y lo que no vamos a poder hacer en un futuro son cosas distintas, pero forman parte de alguna forma de este proceso de duelo. Entonces, esta parte de la imaginación, no sé si nos podrían hablar un poquito más. Adelante. Claro, o sea, la imaginación aquí es una facultad de apoyo, ¿no? Que nos puede apoyar en esta reformulación, ¿no? Como ahora yo me reformulo pensando que voy a vivir cosas donde ya no va a estar esa persona. Ahí a mí me gusta mucho, te lo recomendaría porque es hermoso. Es el paper de Javi Carol, lo tengo acá, sobre la película, esta película que se llama, tengo el nombre en inglés, no me acuerdo cómo es en español, pero es El Eternal Sunshine of the Spotless Mind, con Jim Sí. Carrey. Ujú. Ella escribió este paper diciendo algo muy lindo, que en el fondo no se trata de olvidar, no se trata de cambiar simplemente el proyecto y porque, o sea, una reformulación completa de cero, ¿no? Sino se trata de que en esta reformulación recordemos bien. Hay que integrar ese elemento. En este caso es como que hay que integrar a ese hermano, ¿no? Pero hay que integrar en el nuevo proyecto, pero de una nueva, hay que acomodarlo a una nueva modalidad, a estos recuerdos. Es como que hay que traer estos recuerdos con uno, pero ahora hay que acomodarlo. Más o menos ese es el mensaje de Javi Carel, y con el peligro de simplemente tratar de olvidar, ¿no? Tratar de partir de cero. Como, bueno, eso, me recordó ese paper que es hermoso. Gracias, María Berta. Sí, yo también estoy de acuerdo. Es muy interesante y yo pienso que es como la imaginación juega un rol como clave. Estoy pensando en eso ahora, no sé si es como real o como importante o no, pero estaba como pensando cuando Berta estaba hablando de del pasado, que a veces como uno quizás como guarda la memoria, pero es la imaginación con la persona en que uno cuando pasas por el duelo, ese se acaba, porque no estás en ese yo haría eso con esa persona, yo haría eso. Siempre vas a tener las memorias, pero quizás cuando pasas por el duelo,
no tienes ese tanto en la imaginación. Ese sería como un interesante como contraste como entre los dos, que no estás siempre pensando, ya, ¿qué haría esa persona? ¿Qué haría yo con esa persona? Pero siempre vas a tener los recuerdos. No estoy pensando solo en este momento, pero no sé si tiene algo o no, pero y lo siento por su pérdida, Alberto. Gracias, Chris. Gracias y gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta de Juan, muy interesante también. Dice, gracias por compartir este trabajo tan interesante. ¿Es el duelo político la suma de los duelos de los individuos o es más bien una emoción que se debe atribuir propiamente a un grupo determinado? Como decía Berta, hay diferencias individuales en los grupos que experimentan duelo. ¿Cómo le dan sentido a esas diferencias individuales si se quiere afirmar que los grupos experimentan duelo? Bueno, yo puedo empezar y después, de hecho, como en ese paper, como al principio pensamos un poco del colectivo, pero queríamos como hacer uno sobre el nivel individual al principio, pero estamos pensando si podemos hacer algo como con como emoción como más colectivo. Y en el caso del individuo, puede ser que como las experiencias eran distintas, quizás todos eran duelo, una experiencia de duelo, pero por ejemplo, si alguien como, no sé, se identificaba con los derechos de como igual, igualdad o de gente indígena, esa es una cosa. Si otra gente es como medio ambientalista, esa es parte de su identidad práctica. Entonces, cada como factor puede como impactar la identidad práctica y resultar en duelo. Así que quizás hay como distintas versiones del duelo en el fondo. Sí, es súper interesante. Lo que pasa es que desde la pura fenomenología, nosotros tratamos de abordarlo desde la fenomenología del vivir el duelo y cómo esta fenomenología me lleva, ¿no es cierto?, a darme cuenta que hay una normatividad detrás, ¿ya? Que involucra la identidad práctica. Pero hasta ahí llegamos, porque cuando hablamos de un duelo colectivo hay más complejidades en ese relato. Por ejemplo, tenemos la idea de voluntad colectiva con Rousseau o la idea o Habermas, pero esos ya son como teorías donde ahí ya nos dejamos de ser fenomenológicos, nos estamos poniendo una teoría y estamos viendo si la teoría funciona. Entonces, eso hay que pulirlo bastante. Teóricamente es difícil abordarlo. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, Radcliffe también, él dice que en esto de las posibilidades, ¿no? de las posibilidades de vida, él habla de que no es solo mi posibilidad, ¿no? Sino que yo compartimos, ¿no? Que nosotros creamos aquí un relato compartido. En el caso chileno particular, lo que unió masivamente al país fue más o menos esta idea del derecho de vivir en paz de Víctor Jara. Yo creo que todos compartían eso. Queremos una constitución donde podamos recobrar nuestra dignidad, ¿ya? Y ahí había un agreement, o sea, un acuerdo en común. Sin embargo, después vemos que están los derechos indígenas van por un lado, los ecologistas van por otro lado, los feministas van por otro lado, y hay diferentes microdiscursos. Entonces, cuando se escribe la Constitución y se tratan de poner estos discursos en acuerdo, no toda la gente estuvo de acuerdo con ese acuerdo más en detalle, podríamos decirlo. Entonces, ahí también se empieza a romper esa unidad. Entonces, por eso hay distintos lutos, ¿no? En ese proyecto colectivo. Y es difícil poder decir que hay, o sea, que hay un luto colectivo como tan en términos generales, o sea, en términos muy generales sí, pero en términos más acotados hay mucha diversidad, es bastante difícil de poder, o sea, habría complejizado demasiado el paper
Por eso todavía lo dejamos por este momento de lado y después estamos viendo cómo podríamos continuar, cómo podemos abordar ese tema que es tan complejo de un luto colectivo. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias. Con este comentario cerramos y les agradezco nuevamente su participación en esta interesante charla, María Berta, Paloma y Chris. Y bueno, yo creo que lo que sucedió en Chile fue una cosa que trascendió a Chile. Yo me considero dentro de los que nos sentimos muy decepcionados de que la Constitución no se haya aprobado. Bueno, creo que trascendió, fue un fenómeno mundial. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos en 8 minutos para seguir con con el segundo bloque de charlas del simposio. Gracias. Muchas gracias.